escucha? Sí, sí, porque tiene que ser con consentimiento de todos. Ahí estamos. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta charla, Mujeres en tiempos de revolución, presentada por el Profesorado de Ciencias Sociales, el Profesorado Superior de Ciencias Sociales, en nombre de la institución. Mi nombre es Gabriela Adri, yo soy egresada de esta casa de estudios, y tengo el gusto de presentar hoy esta charla junto a otra profesora que fue también mi profesora mientras hacía la carrera en este profesorado. Así que les quiero presentar a la profesora Flavia Frigo, que le doy la palabra. Bueno, hola Flavia. Buenas tardes a todos, gracias Gabriela. Como ella lo acaba de decir, mi nombre es Flavia Frigo, soy profesora de esta institución hace más de 15 años y estoy abocada a los cursos de primero a cuarto año del profesorado de la carrera de Historia. Recuerden que en la institución también se brindan tanto la carrera de profesorado secundario en Geografía y profesorado secundario en Ciencias Políticas. En el caso personal, las cátedras a las cuales tengo a cargo van desde pueblos originarios de América en primer año hasta procesos históricos, procesos sociales, políticos, económicos y culturales americanos 3 de cuarto año de la carrera. O sea que tengo la suerte de acompañarlos durante 4 años, si así deciden elegir esta como su futura elección vocacional o una carrera a la cual los invito a ingresar, ¿no? En esta oportunidad con Gabriela organizamos una charla teniendo esta temática que está muy vigente, que es la cuestión de las mujeres en la historia, tema que ha sido abordado en infinidad de charlas, simposios, últimamente se han hecho conferencias también al respecto, pero que en mi formación académica y otrora hace más de 30 años, cuando ingresé por primera vez en el profesorado de Historia, poco se hablaba del rol de las mismas. Éramos las invisibilizadas de la historia. Esta cuestión de que la historia se construía desde un lugar, desde el patriarcado, y así lo sosteníamos, y una visión bastante europeizante en el caso personal de mi formación académica, que con el tiempo uno la fue revirtiendo. En este caso, Mujer en Tiempo de la Revolución, hemos elegido al principio, hoy es el Día de la Fotografía, acá tenemos uno de los primeros daguerrotipos, una gelatina de plata de la histórica Plaza de Mayo, porque el contexto donde nosotros nos vamos a referir, en historia lo que hacemos es periodizar, no vamos a abarcar en esta charla un gran periodo, sino vamos a trabajar los tiempos de la Revolución de Mayo, entendiendo que no es el inicio de la historia argentina. Recuerden que el inicio se da desde los pueblos originarios, sino es un hito fundacional, importante en sí, pero no podemos olvidar también el resto, si no estaríamos cometiendo un error pensar que la historia comienza justamente con la Revolución de Mayo. Pero lo hemos seleccionado a raíz de que es uno de los temas que ustedes han visto más en su formación, tanto primaria como secundaria, ya sea tanto en las clases de historia como los actos escolares, porque es una de las fechas a las cuales siempre se hace una recordación de lo que se llama de tipo A, ¿no? En esta portada, entonces decíamos, tenemos para ubicarnos en qué tiempo vamos a trabajar, el viejo cabildo, acá en este caso todavía no había sufrido las reformas que luego va a tener el mismo en cuanto a su estructura, y una mujer que fue compañera, en este caso es una especie, un dibujo hecho a lápiz de la esposa de Micaela Bastidas, esposa de Tupac Amaru II, uno de los revolucionarios dentro del Virreinato del Perú, que se alzó en voces contra la opresión y las condiciones de vida de los pueblos originarios. Como les decíamos, nuestra charla está abocada a un periodo histórico que es justamente estas primeras revolucionarias en el contexto que es finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
En cuanto a la ideología, en este momento prima la ilustración, esta idea traída de Europa, el famoso siglo de las luces, pero más que luces tenemos que ver cuáles eran las sombras, qué rol tenían las mujeres en esta estructura de la sociedad, y en esta acuarela nosotros podemos ver una recreación de lo que se llamaban las famosas tertulias o reuniones que se desarrollaban en las casas de poder adquisitivo, las más importantes de la ciudad de Buenos Aires, y en ellas podemos ver acá una reunión, las mujeres ataviadas con la ropa de la época, grandes peinetones y abanicos, y la presencia masculina siempre como tratando de mediar, controlar y no escapar algún comentario fuera de lo que ellos consideraban la moral y las buenas costumbres. Recuerden que las mujeres muchas veces eran acompañadas por sus madres, nótense el rostro de algunas de ellas, y donde este hombre funcionaba como buen partido. Entonces en estas tertulias también era donde se realizaban los pretendidos casamientos. En el fondo ustedes pueden ver a una negra, fíjense la distinción de las clases sociales, que cumple en este caso el rol de sirvienta, la cual no tiene libertad, sino es esclava. Recuerden que el Río de la Plata, la esclavitud va a estar vigente hasta 1813 con la libertad del vientre y luego se va a abolir. Una mujer tocando el piano y un hombre escuchando esto. También las mujeres y el oficio, el piano y la flauta eran instrumentos musicales que la alta sociedad consideraba que las mujeres debían aprender porque esto formaba parte de su formación más allá del bordado y otras cuestiones que podían realizar dentro del ámbito hogareño. Estas son las famosas visibles. Ahora vamos a trabajar aquellas mujeres que la historiografía se ha encargado de rescatar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas invisibles mujeres anónimas que han hecho de la historia, pero que todavía la historiografía no le ha dado su lugar o que falta investigar, indagar, buscar, y por eso estamos todos en proceso de formación. Ahora la dejo con Gaby, que nos va a hablar de una de estas visibles que la historiografía no hace mucho, escasos si lo ponemos a pensar con mucho en tiempo historiográfico, 20 años de trabajo, se han visibilizado y una de ellas es la que Gabriela les va ahora a exponer. Bueno, de la primera que vamos a hablar es de Ana Perichón. María Ana Perichón será una mujer, la piedra del escándalo, dice esta filmina, ¿no? ¿Por qué? Resulta que la pichona, como van a terminar por llamarla sus vecinas, sus vecinos, en la pacata Buenos Aires, van a ver con cierto escándalo algunas actitudes o algunas acciones que vaya adelante Ana. ¿Qué sucede con Ana Perichón? ¿Quién es Anita Perichón? Es una francesa que nació en unas islas de la colonia francesa en el Océano Índico. Sus padres bien posicionados la van a casar siendo muy joven, ¿sí?, con un militar irlandés que servía a la corona francesa, y a fines del siglo XVIII van a llegar a Buenos Aires. Su padre se instala, busca trabajar, desarrollarse en el comercio en el norte del país, otros dicen que en Brasil, pero su marido, Tomás O'Gorman, va a comprar unas tierras cerca de Buenos Aires. El matrimonio empieza a tener unas dificultades porque Tomás había renunciado, había dejado de pertenecer al ejército al decidir venirse a Buenos Aires y se dedica al comercio. Aparentemente no le va muy bien el comercio y termina más bien dedicándose al contrabando, a tal punto que sabemos que el contrabando va a ser una de las razones por la que se va a fundar el Virreinato del Río de la Plata, ¿no?, unos años antes, para poder controlar ese tipo de actividades. Pero Tomás O'Gorman, el marido de Perichón, todavía está en esas cuitas, y bueno, se
va a negociar a Inglaterra, con el que vuelve del viaje, de este viaje vuelve con un espía inglés que va a dar a la casa de Ana Periton. Algunos vecinos van a decir que se transforma en un amante de Anita, que es Burke, James Burke, que lo vamos a encontrar en algunas negociaciones diplomáticas con la infanta Carlota y con, bueno, en la casa de Ana, todavía en Buenos Aires, lo vamos a encontrar junto con la Logia Independencia, por lo que se puede decir que era un espía, ¿no? ¿Por qué como puede ser y demás? Justamente como esta historia está siendo rescatada todavía, existen varias versiones. Hay quienes aseguran que fue un comerciante, o quienes aseguran que sí se dedicó al contrabando, hay quienes dicen, bueno, que llamó de una manera o que fue otra. De hecho, en la historia de Ana Perichón vamos a encontrar varias versiones de algunos de los sucesos de su vida. En definitiva, Ana está instalada en Buenos Aires, su marido en las invasiones inglesas presta servicio a los asesores más que a las milicias que se forman para combatir a los invasores, por lo que es arrestado, termina siendo arrestado una vez que se produce la reconquista de la ciudad y termina huyendo a Brasil. Anita se queda en Buenos Aires y termina siendo la amante de Liniers. En lo que siguen los historiadores es en el relato de cómo empieza este romance. Dicen que cuando iba ingresando Liniers con la columna triunfal, ella le tira desde un balcón un pañuelo bordado y perfumado, y bueno, él busca quién había sido, y ahí inicia una historia de amor, escándalo para todo un pueblo con otras costumbres, ¿no? Como una mujer casada seducía abiertamente a alguien que se transformaba en virrey y que a la vez era rudo y tenía cierta reputación. Todo esto lo van a vivir como un escándalo en la ciudad. Lo cierto es que Ana se transforma en la concubina del virrey. Uno de los enemigos del virrey, Martín de Álzaga, que es alcalde de la ciudad, va a denunciar esta relación. Como podemos ver en esta, si pueden leer en la pantalla lo que dice, es la denuncia que Martín Álzaga hace contra Ana Perichón, diciendo que, en definitiva, ella hace uso de los recursos de la corona, de la ciudad, para satisfacer, bueno, sus necesidades, sus deseos, y cobijar y cuidar, así custodiada, porque incluso usa los caballos de la corona, llega a usar el uniforme real, perdón, el uniforme, sí, de los militares de la época, ¿no? Cuando se produce la invasión de Napoleón a España, tanto Ana Perichón como Santiago de Liniers, de ascendencia francesa, sospechados de intrigar contra el virrey. Entonces, contra esta situación, contra Fernando también. Entonces, al ser sospechados, Liniers trata de defender su propia reputación y la denuncia por las intrigas, por las negociaciones que se daban en su caso, y los favores que él concedía por la intervención de Perichón. Y Anita enviada a Brasil a buscar en cierta forma, para que vaya a reunirse con su marido, es una de las cosas que se dice. Pero bueno, una vez que Ana llega a Río de Janeiro, ella vuelve a abrir su casa para las tertulias, los encuentros entre los hombres de distintos intereses, o esto de poder seguir dialogando acerca de la independencia y la revolución, a tal punto que la infanta Carlota, que por ese entonces deseaba tener la regencia sobre el Río de la Plata, la ve como una amenaza y cree que eso no va a
acuerdo si ella está presente, y termina también por expulsarla de Río de Janeiro. A tal punto que cuando Ana regresa, la envían de nuevo a Buenos Aires, no la dejan ingresar, hasta que no sucede la Revolución de Mayo. En definitiva, Ana es aceptada nuevamente una vez producida la revolución y confinada a su estancia en lo que hoy es La Matanza, pero le impedían vivir en el centro de la ciudad, justamente por este pasado de tertulias y tan tumultuoso. Entre su descendencia aparece, por ejemplo, Camila Borman, que es la famosa Camila que tal vez ustedes conocen, aquella chica que se enamora de Ladislao Gutiérrez, el padre de Ladislao Gutiérrez, y terminan siendo ajusticiados por el resto. Sí. Bueno, eso. Muy bien. Por ahí hasta Anita. Podemos hablar un poco más, pero estamos con otras de nuestras mujeres, que son varias que vamos rescatando de la historia. Muy bien, Gaby. Continuamos. Entonces, la siguiente que tenemos acá es a Juana Porredón de San Valiente, uno de los apellidos también ilustrísimos, tanto como lo era Álzaga y el apellido Porredón, en familias distinguidas de lo que era la sociedad porteña, o de lo que era la capital del virreinato del Río de la Plata todavía. Fíjense el año, ella va a nacer en 1775 y muere en 1812, o sea, 2 años después, en pleno auge del proceso revolucionario. La participación de ella no es tan grandilocuente como lo que Gabriela les acaba de comentar de la Perichona, porque su rol tan cercano al quien fuera el virrey del Río de la Plata, Santiago de Liniers, le da un lugar destacado dentro de la sociedad y una visibilidad que por ahí, siendo la hermana de, era descontada. Juana ha sido muy joven, casada con decíamos, una de las familias más adineradas, pero lo que sí es rescatable en este proceso de la revolución es que su hermano es detenido, y el que estaba a cargo en ese momento, el jefe del regimiento de Patricio, estamos hablando en pleno momento de etapa posterior a las invasiones inglesas, 1807, o sea, previo a la Revolución de Mayo, es detenido en el regimiento de Patricio por conspirar. Recuerden ustedes que está a cargo del regimiento de Patricio es Cornelio Saavedra, luego uno de los gestores del proceso revolucionario, que va a permitir, haciendo vista, digamos, no dejando que la guardia pudiera ingresar a la hermana del detenido, quien en este caso es Juana, y es recordada la historia por dar un discurso de defensa tan destacado que los oficiales y los soldados que la escuchan, porque ¿qué había pasado? A Juan Martín de Porredón, por esta cuestión de traición a la patria, iba a ser enviado a España y con el consentimiento, o sea, seguro de la familia, que él mismo iba a ser ajusticiado en la metrópolis. Entonces, esa vehemencia, esa manera que hace Juana de defender la dignidad de su hermano, fíjense con las palabras que Guido la rescata luego, dice: dejad que huya mi hermano, si no queréis haceros cómplices de una equidad que amengúa en vuestra fama. Está en el lenguaje de aquella época, está hablando de esta cuestión, que los patricios tienen que buscar la manera de no continuar atados a la corona, sino buscar una independencia latinoamericana, o en este caso rioplatense, y tratar de buscar su propio destino. Tal es así que esto va a caer va a ser escuchado por los guardias, y este discurso tan bien sentido y tan bien dado por Juana va a permitir que su hermano pueda eludir las guardias, a las cuales dan, y él mismo después va a ser protegido por la familia, y por lo tanto Juan Martín de Porredón después va a ser muy destacado en el proceso posterior, bien digo, en la etapa ya de 1816, recordemos ustedes, como un director supremo, cuando se declare la independencia en Tucumán. O sea, ¿cuánto se le debe a la hermana
el hecho de que él mismo pueda haber liberado de esta condena que significaba la muerte segura si era trasladado a la metrópoli. Así que por eso es interesante rescatar no solo ese rol en el caso de la Perichona o esta cuestión mucho más ligados a la exposición y a la crítica que tenía por ser la amante de, en este caso siendo una hermana, también cumplió un rol importante. Bien, y ahora le toca a Gabriela, alguien también muy conocido por ustedes más, que es Mariquita. Mariquita Sánchez de Thompson. Que conocemos su nombre desde la escuela primaria porque nos dicen que allí se cantó por primera vez el himno nacional argentino, y bueno, donde se entonaron las estrofas del himno nacional. ¿Quién era Mariquita Sánchez de Thompson, como la conocemos? Que una vez fallecido Thompson se va a casar con un francés, Mendeville, o sea que termina siendo de Mendeville. Pero Mariquita Sánchez es una porteña que nació en 1786. Ella es hija única de un matrimonio de su madre, que también había enviudado en su momento, una fortuna importante. Por eso la casa de Mariquita se transforma a correr del tiempo en un salón literario, en un lugar donde va a pasar y se van a dar muchas tertulias, muchas reuniones, en donde se juntan políticos, enemigos, donde van a ir a parar muchos visitantes extranjeros, si quieren ser bien vistos por la sociedad porteña. Mita había recibido una educación muy particular, porque como sabemos, en esa época era bastante difícil que las mujeres puedan acceder a la escuela, sino a través de estudios. Y ella, su familia tiene un muy buen pasar económico, recibió enseñanzas de los mejores maestros que había en el lugar, ¿no? Entonces era muy aventajada, se dice, en todo lo que tenía que ver con idiomas, cultura, con arte. Tenía mucho conocimiento acerca del mundo, una formación bien europea, eurocentrista, como era en ese momento, y esto le brindaba la posibilidad de conversar y de poder entablar relaciones con todos los invitados, ¿no? Dice que todos los que querían pertenecer a la sociedad de la época debían pasar por la casa de Mariquita Sánchez. De hecho, su reputación era tan importante, ni siquiera en la época de Rosas, sabiendo que ella era opositora a su régimen, se va a atrever a hacer algo para que ella se vaya. La mamá de Juan Manuel solía tomar el té con Mariquita. Entonces tenía una red de influencias bien interesante, ¿no? Que se extiende desde antes de la Revolución hasta los finales de sus días, ¿no? Mariquita, de hecho, la vamos a encontrar en el periodo revolucionario, la vamos a ver ofreciendo este lugar para entonar el himno en 1812, la vamos a encontrar reuniendo dinero y convocando a otras damas para comprar armas durante el triunvirato. Vamos a encontrarnos con esa mujer que están convencida del lugar de la mujer en la sociedad. Ella se hace famosa particularmente por la resistencia que había puesto a la decisión de sus padres de casar con un pariente mayor. Era muy común que en estos tiempos los matrimonios sean acordados, ¿sí? Sean consagrados por los padres, y que la hija sepa nada. De hecho, en la placa que ustedes ven, está una parte de la nota que escribe, Mariquita al segundo virrey. ¿Por qué digo al segundo? Cuando ella opone resistencia al casamiento con don Diego, que es un pariente
no muy cercano, pero un pariente muy mayor, como 50 años más grande que ella estaba enamorada de un primo segundo. Pero los padres se oponen a esa relación porque quieren que se case con don Diego. Entonces, Mariquita y Tomás, como se llama Martín, como se llama, Martín, como se llama su enamorado, van a hacer todo lo posible para verse, y sus padres todo lo posible para separarlos. Cuando el padre decide apurar la boda con Diego, Mariquita envía una nota al virrey para que, avisando que se la iba a obligar a cometer perjurio. ¿Por qué? Porque ella ya estaba comprometida con Martín. Entonces, bueno, intervienen las fuerzas del virrey y demás. Mariquita termina siendo encerrada en un convento por sus padres, en esos conventos donde encerraban a las mujeres infieles, hijos y demás. Va a pasar 3 años ahí, y cuando cumple los 18, envía nuevamente una carta al virrey para que le permita casarse con su enamorado, porque, bueno, su madre hizo aún con que no tenía que casarse con él y demás. Pero en el juicio de descenso podía hacer esto. Finalmente consiguen su cometido, logran casarse contra viento y marea con la anuencia de 2 virreyes que intervinieron. Ella consigue, bueno, este matrimonio feliz, ¿no? Con Martín, con el que va a tener 5 hijos. Y esta es, más allá de que de Martín por ahí no sé mucho, es Mariquita considerada también una primera defensora de los derechos de las mujeres en nuestras tierras, ¿no? Por haberse opuesto con tanto convencimiento a esta imposición de los padres. Bien. Flavia. Muy bien. Mucho de Mariquita. Sí, muy bien. Este año, ustedes habrán notado que debido a la cuestión relacionada con la pandemia, hemos perdido por ahí nuestras cuestiones de los actos escolares. Este año se recordaba el paso a la inmortalidad de Güemes y por lo tanto fue feriado nacional, es el 17 de junio, pero fue trasladado al 15, en recordación, digamos, de uno de los héroes del norte argentino, salteño él, don Martín Miguel de Güemes, bien digo. Güemes, parece que me han tocado las hermanas, justamente venía de una de las familias, esto fue el azar, una familia acomodada de Salta, la cual eran 8 hermanos. Digo acomodada porque su padre era tesorero real. Recuerden que el norte argentino fundacionalmente tenía su relación con lo que fuera el virreinato del Perú hasta 1776, que se crea el virreinato del Río de la Plata, donde el norte argentino va perdiendo cierta preponderancia, pero no quita de esto que sea uno de los lugares coloniales por excelencia. El norte, lo que se llama hoy Bolivia, en aquel momento era el Alto Perú, era una zona de disputa entre los ejércitos realistas y los ejércitos independentistas, de lo cual Güemes fue un fiel defensor con sus famosos gauchos llamados lo que va a originar la guerra gaucha, los infernales. Digo, venía de una familia, como dije, de sentido tradicionalista, español, de una marcada acento conservador de la sociedad salteña, y Macacha, como es su seudónimo, es María Magdalena, va a propiciar de una ayuda fundamental en todo este proceso, porque funcionaba en términos actuales como espía. Ese rol de mujer de las grandes familias permitía estar en tertulias, permitía estar en lugares donde se hablaba de ciertas cuestiones y ella después se encargaba de transmitírselo a su hermano y de esta manera generar lo que es el contrafuerte de todo el proceso, en este caso militar. En este sentido, ella va también en pleno auge ya después de 1810, su casa se va a convertir en un taller donde se van a realizar los
uniformes para sus gauchos, y va a darle tanto cobijo, o sea, vivienda, como alimentos a los mismos. Es destacado su rol. Fíjense que acá era un verdadero ministro de su hermano, una verdadera ayuda, una mujer muy dedicada a esta cuestión de que no sentía las diferencias, y su hermano también le hacía sentir una igual. En esta cuestión de donde en aquel momento se pensaba que la mujer solo tenía un rol, que era el hogar y procrear, y algunos incluso las consideraban de menor cuantía intelectual. Por lo tanto, es muy interesante ver a un hermano teniéndola al lado, aceptando sus consejos, y por lo tanto siendo tan partícipe. A lo largo de la historia siempre hemos rescatado el rol de Güemes, a sabiendas que fue defensor de las fronteras. Por algo es que la prefectura siempre tiene, se asocia esta cuestión ligada a la defensa de la patria, a la figura del general Güemes, pero nos olvidamos también quiénes son los que acompañan detrás de este proceso. Siempre tenemos la idea de que es un hombre solo. Recuerden que son hombres, mujeres, niños, familias que acompañan. Un hecho conocido es el éxodo jujeño, por ejemplo, a instancias de Belgrano, y el éxodo no lo genera solo Belgrano, sino lo generan familias, mujeres que aceptan este desafío, que acompañan esta decisión, que rompen con su hogar y que se trasladan a lugares y a dormir a la intemperie, faltas de comida. O sea, ¿cuánto hay detrás de nuestra patria que se gestó de este rol de las mujeres, que por ahí la historia lo ha invisibilizado y solo ha buscado quién ganó una batalla, cuántos fueron los heridos, y el rol siempre de la victoria, ¿no? Porque a Belgrano siempre, por ahí la historiografía se ha encargado hasta de deshonrarlo en cierta medida por no haber tenido ser victorioso en las batallas que él participó, ¿no? Esta cuestión de siempre, no el esfuerzo, sino siempre los resultados. En el caso de Macacha, luego va a caer, tras la muerte de su hermano, en una pobreza digna, podemos decir, pero que a lo que era de una familia más adinerada, pocos recursos va a tener. Una mujer que va a morir longeva, fíjense que va a vivir 79 años, extraño para la época, porque recuerden que la mayoría de la población no superaba los 40 años, en las condiciones en las que tenían que sobrellevar falta de salubridad y las enfermedades propias de la época. Así que, de vuelta, esta cuestión de que me ha pasado de tener, bueno, las hermanas que acompañan el proceso, pero que también son partícipes en este sentido, que no son las esposas también, sino las hermanas, las familias que en este caso hacen de este inicio de las mujeres en la revolución grandes, ¿no? Por eso, y el sobrenombre ahí, ahora la historiografía ha hecho mucho sobre ella, ha rescatado mucho su rol, pero había sido invisibilizada por muchos años. Muy bien. A ver, Gaby. Y acá tenemos a una conocida Juana también. Zurduy, una conocida y reconocida mujer que tiene nombre propio, ¿sí? Porque hay que recordar que fue su marido en todo caso, ¿no? Ella no va implícito su nombre, el nombre de su marido. Y eso es importante, ¿no? Juana Zurduy es recordada por canciones como esta que podemos ver, Flor del Alto Perú, ¿no? La revolución viene oliendo a roja. Viene oliendo a mujer con mucha fuerza, ¿no? Capaz de convocar grandes cantidades de personas a su alrededor, convencida de la lucha que debía darse, ¿no? ¿Cómo empieza Juana? Juana relaciona nuestra historiografía muchas veces, no sé si se escucha mejor así, tal vez si me acerco. Juan estuvo con inicio en esto. En realidad Juana va a pertenecer a una familia que tiene tierra en la zona del Alto Perú. Nuestra historia la va a recuperar
en los últimos años también. ¿Y qué podemos recordar de todo esto? ¿Qué podemos traer, sobre todo porque Juana va a estar involucrada incluso en la lucha, revolución, antes de 1810. Ella va a participar junto a Padilla, su marido, en la revolución de Chuquisaca del 25 de mayo de 1809. Y desde ese momento se va a enfrentar abiertamente a los realistas. Desde ese momento empiezan a poner no solo vida, sino también sus bienes y sus hijos en juego. De hecho, 5 de sus 4 hijos mueren en este proceso de lucha. Se va a quedar con la hija más chica, que se llama Isa, y con la que va a regresar. Buena pelea, enfrenta en diferentes oportunidades a realistas, ya sea junto a su esposo o con propios grupos. Ella va a formar un grupo de mujeres a caballo llamado las Amazonas. Ella ha ido a ser una buena jinete en su padre y al lado de su padre, y también había lengua aymara y quechua con las que se podía comunicar con los aborígenes, ¿no? Entonces, Juana tenía una tendencia importante sobre la Raban. Era, podríamos decir, una caudilla nata, si se quiere, ¿no? De poder mandar, y la decisión de saber qué se hacían las cosas. Una de las cosas que lo lleva a la revolución, a los primeros levantamientos, es porque su esposo había estado cerca como funcionario, y como era criollo, no era español, eso le había costado mucho, y siempre les habían cerrado las puertas. Entonces, ante la primera posibilidad de rebelión, van a participar, pero van a participar juntos. En 1816, Belgrano le regala un sable como reconocimiento a la valentía Juana de haber atado un estandarte al ejército español, ¿no? Así también puede recordarse cuando es asesinado su esposo, ella recupera la cabeza por una pica, y una vez que su esposo muere, ya se une un ejército de Güemes. Abandonar tierras. Las tierras eran grandes extensiones de las perdes en manos de los reyes porque les copiadas. Entonces, al finalizar toda esta guerra, toda esta batalla, queda pobre, sola, solo con su hija, sin tener dónde ir, cómo regresar a su lugar natal, ¿no? Finalmente consigue volver y bueno, recibe ese reconocimiento en Bolívar, que es una pensión que después va a aumentar un poco, pero eso va a durar poco tiempo, y termina, bueno, la pobreza y sola, y va a ser restada, es sepultada como NN. Recién hace unos años, a cumplirse 100 años, va a ser llevada a un monumento, a un mausoleo que tiene que reconocimiento que era así se merece. Bien. Bueno, continúo. Hoy había rescatado la figura de Belgrano, así como recordábamos una de las efemérides, este año tan particular, que, insisto, con esta cuestión de la pandemia, que no nos ha permitido dedicarle por ahí el tiempo que realmente se merecía Belgrano. Ustedes recuerden que este año se cumplían 200 años de su fallecimiento y 250 años de su natalicio. Es el año belgraniano. Y la figura de Belgrano, si bien hubo simposios, encuentros virtuales, faltó por ahí el calor, el color, el sentir. ¿Escuchando? ¿Me escuchan? Te había escuchado, se había cortado, me parece. Estoy poniendo en el chat igual los tiempos. Ya estamos terminando. Bueno. Termino acá y Gaby cierra. Muy bien. Entonces les decía, este año belgraniano, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Perfecto. Entonces les decía que este año belgraniano, una de las figuras que dentro de este proceso, recuerden que Belgrano, vocal de
la primera junta, va a ser enviado a llevar este mandato de la junta provisional a lo que era Asunción del Paraguay, o sea, en esa campaña hacia el Paraguay, y pasando por Santa Fe se va a encontrar con esta mujer que era viuda de Denis, Gregoria Pérez, que hay, incluso por ahí la pueden reconocer porque hay una calle de Concordia que también lleva su nombre, o sea, ha sido rescatada porque Denis tenía campos en la provincia de Entre Ríos, en la zona de Paraná, en el departamento de La Paz, y ella es una de las personas que dona parte de su fortuna para que este ejército inicial, dirigido por Belgrano, recuerde que es un abogado devenido en militar, pueda continuar viaje hacia el norte, o sea, hacia su destino final, que era Asunción. Por eso acá ustedes tienen un escrito donde ella entrega parte de sus bienes, que se los da a Belgrano a través de su hijo, para que el ejército se aprovisione tanto de ganado como de elementos que les puedan ser útiles. O sea, esta es una de las primeras patricias, podríamos decir, estas damas que entregan parte de sus bienes en pos de una patria grande, ¿no? Esta estatua que ustedes tienen acá en Paraná fue encargado por el gobierno, pero durante 40 años la misma no fue expuesta, o sea, esta cuestión de invisibilizar y de no querer tampoco mostrar el rol de alguna mujer, y por lo tanto la escultura quedó guardada en uno de los galpones, y recién 40 años después, en la década del 50, la misma ha sido puesta a luz, y hoy la pueden encontrar en la ciudad de la capital provincial. O sea, el rol de Gregoria, en este caso, tiene que ver más con el sentido económico, que podía no serlo, pero ella entrega, entendiendo que era la necesidad de los otros, puesto en ese proceso de independencia. Y ahora Gabriela va a ir dando un cierre de esta charla. Bien. Por último, y siendo bastante breve, aparece este aporte anónimo que llamamos, ¿no? Estuvimos viendo una de las mujeres visibles de este periodo, así como hubo otras mujeres visibles, pero también hubo un montón de mujeres que no quedan registradas en ningún lugar. Son las mujeres que se hacían cargo de las chacras, de los campos, las que debían hacerse cargo de los talleres cuando los hombres eran llevados en levas para las batallas. Son las mujeres que van a mantener con algunos lugares, incluso no solo de su propia casa. A ver, ¿se le cortó a Gabriela? Parece que sí. Dejar de... Esperen, ahora... Sí, lo termino yo. Entonces decíamos, la importancia del aporte anónimo, no solo las mujeres visibles, porque si no tendríamos que caer en un reduccionismo. Solo aquellas que encontramos, solo aquellas que vemos, solo lo que la historiografía se ha encargado de mencionar. Hay muchas que hay que seguir indagando, buscando, de eso se trata la historia. La historia está en constante construcción, y por eso los invito a los que ya están estudiando y a los que van a ingresar a la carrera, esto de no quedarse solo con lo de los libros de texto, sino seguir indagando, seguir buscando, seguir construyendo la historia, y visibilizando mujeres que también nosotros lo vimos. En este caso hemos tomado a alguien como Gregoria Pérez, que es de la provincia, si viene de Santa Fe, pero está relacionado con Entre Ríos. Hemos hablado de Macacha Güemes. Tenemos que empezar a visibilizar nuestras mujeres, las mujeres de la localidad, estas mujeres que también, si bien todavía en ese momento Concordia no existía como tal, la ciudad fue fundada mucho después, pero empezar a buscar quiénes son esas protagonistas, esas mujeres, aquellas que también hacen la historia, y que no sea solo una cuestión de las visibles. Las invisibles también construyen desde el hogar, desde la familia, desde la educación, desde
desde las instituciones y que hacen del devenir histórico algo mucho más importante, ¿no? Gaby, que se te había cortado. A ver si la retomamos. Ah, Gabriela, estás sin micrófono. No me escucha. Chicas, estamos repasados de tiempo. Ah, está perfecto. Entonces, bueno, queríamos ir cerrando. La idea de esta charla era darles un pantallazo general